El tercer McDonald's que se abrió en el mundo. Ok, voy a ordenar a ver si todavía existe la hamburguesa de $1 y un Big Mac, que es un clásico de McDonald's. Hi, how are you? Do you have the $1 burger? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo en el McDonald's en funcionamiento más antiguo del mundo. Para eso vinimos hasta Estados Unidos, el país de la comida rápida. ¿Quién no conoce la comida rápida? Creo que es algo que todos alguna vez en la vida hemos probado, y especialmente una hamburguesa de esta cadena de comida rápida que yo creo que es la más famosa del mundo. Tiene presencia en 119 países y todo comenzó aquí en Estados Unidos. Este que tenemos detrás de mí no es el primer restaurante de McDonald's. Ese primer restaurante cerró y luego lo reconstruyeron como museo. Este de hecho es el tercer McDonald's que se abrió en el mundo. Fue en 1953 y desde ese entonces está en funcionamiento hasta hoy día. En este video vamos a entrar, vamos a ver cómo está la estructura desde aquí afuera. Ya se ve súper lindo, así que acompáñenme en este nuevo video. Esta es la calle Lakewood, esta es la calle Florence y justo aquí en la esquina está el McDonald's. Miren qué cool, el letrero de la entrada es tal cual los años 50. Dice: hamburguesas, hemos vendido más de 500 millones o hemos vendido 500 millones. Tu tipo de lugar, McDonald's. Y arriba, miren lo que está ahí, el Speedy. El Speedy fue la mascotita de McDonald's desde 1950 aproximadamente hasta casi 10 años después, que fue cuando apareció Ronald McDonald. Pero el Speedy básicamente es un chef, es un patty, una de las hamburguesas, de las carnes de las hamburguesas de McDonald's, vestido de chef, y se llama Speedy porque era muy rápido. En ese entonces, en 1953, cuando este restaurante estuvo aquí, la gente estaba acostumbrándose, o ya estaban acostumbradas, a que le sirvieran la comida en la ventana del auto. En la ventana del auto guindaban bandejas y ahí la gente pues podía comer. Pero realmente el servicio era muy lento. En otros locales tardaban hasta media hora en traer la comida al carro, y eso fue lo que McDonald's cambió por completo y lo que revolucionó el mundo de la comida rápida. Ellos idearon un sistema llamado Speedy Service System, el cual consistía en que cada empleado tenía una función específica en el ensamblaje de las hamburguesas. Por ejemplo, uno ponía el papel encerado, otro ponía el pan, otro ponía la carne, otro ponía los vegetales, otro ponía la tapa del pan y listo, envolvía la hamburguesa y se entregaba. Entonces la espera pasó de media hora a segundos. Speedy Service System. Así que él es muy importante en la historia de McDonald's, aunque lo hayan cambiado hace muchos años. Ahora sí, vamos a ir a ver qué tal está este local. Por dentro, por supuesto, está remodelado y se ve todo nuevo. De hecho, tienes el menú en pantallas digitales, tal cual se han remodelado los nuevos McDonald's, o tal cual han ido remodelando todos los locales y los han puesto así. De hecho, de eso les hice un video que se los voy a dejar aquí arriba. También lo grabé aquí en Estados Unidos. Y la verdad es que yo he grabado videos en muchos McDonald's del mundo, en Japón, en República Dominicana, en Panamá, en Venezuela, en Ecuador. Todos se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Y por afuera se ve súper bonito porque tiene los arcos dorados que son súper representativos de McDonald's y que de hecho formaron parte de su logo con la M, pero también por aquí justo al lado de donde está el nombre del restaurante. Ese logo luego evolucionó y creo que fue en 2003 cuando ya hicieron el logo que todos conocemos hoy día, pero antes fue ese. Y aquí afuera en el edificio tenemos esa representación de los arcos dorados de la M de McDonald's. Hoy tenemos este McDonald's solo para nosotros, así que mira, podemos explorarlo muy bien. Y bueno, ahí arriba dice: nuestra hamburguesa de $1 tiene mejor valor hoy de lo que tenía en 1955, cuando costaba 15 centavos. Y eso es porque en comparación con otros bienes o con otros servicios no ha subido tanto. Entonces fíjense, ellos ponen una columna
y dicen en 1955 y comparan el costo de la gasolina, el de una rebanada de pan, el de una casa y luego ponen la comparación con el día de hoy. Luego la cantidad de veces que todo eso ha subido el precio y finalmente abajo te colocan la hamburguesa de McDonald's que dice en 1955 costaba 15 centavos, hoy día cuesta $1 y solo ha subido 6 veces el precio en comparación con todo lo demás que miren ha subido 17, 20, 45, 16, 18 veces respectivamente. Ok, voy a ordenar a ver si todavía existe la hamburguesa de $1 y un Big Mac que es un clásico de McDonald's. Hi, how are you? Do you have the $1 burger? We have like around 139. 139, okay. And one Big Mac, please, with French fries. Combo. Okay, thank you. Ok, ya van a ver lo que ordené, algo que nunca había visto en otro McDonald's, que es una Coca-Cola Frozen. Yo no sabía que eso existía y eso que he probado distintos tipos de refrescos en los distintos McDonald's porque cada uno de los restaurantes adapta su menú al país en donde esté. Aunque ustedes crean que ellos siempre venden las mismas hamburguesas, que sí, tienen la mayoría de las hamburguesas iguales, tienen muchas otras que hacen como con ingredientes típicos de ese país, sobre todo los desayunos siempre tienen algo típico de ese país. Entonces bueno, vamos a ver qué tal la Coca-Cola Frozen. Pedí la hamburguesa de $1 que ya no es de $1, tienen que actualizar esto, cuesta $1,39. Vamos a ver cuánto tardan en entregarnos. Somos el número 47. Sí, ya tenemos aquí nuestra comidita. Miren, nos la vamos a comer aquí en las sillas, que esto no existía cuando este McDonald's abrió. Esto era simplemente para llevar, te lo entregaban en el carro y listo. Pero hoy tenemos restaurante, así que vamos a entrar. ¡Guau! Esto aquí adentro, ya va, déjame ver bien por allá. Y ahora por allá es como un museo. No, esto es como llevarte a la época de cuando yo era niña y te entregaban todos estos muñequitos en la cajita feliz. Mira, por ahí está el osito. No, esto está muy bello. No sé qué hacer primero, si comer o explorar el lugar. ¿Ustedes qué harían? A ver, comenten aquí abajito. Wow, esta tienda en serio está súper cool. Primero vamos a comer para agarrar energía. ¡Chachán! Aquí todavía dan popote. Yo sé que en otros países esto ya no existe, esto es ilegal, esto se acabó. Pero bueno, aquí en Estados Unidos lo siguen dando. Nuestras salsas de tomate, las famosas papitas. Por cierto, esta orden tardó un poquito. Esto ya no es tan rápido como antes, pero pues sigue siendo comida rápida. Por acá tenemos el Big Mac. ¡Ay! ¿Y dónde está mi hamburguesa de $1? A ver, ok, no tenemos hamburguesa de $1. Creo que no me expliqué bien. Es que yo aquí hablando en inglés me pongo un poco locata. Pero bueno, tenemos el Big Mac, que esto es la hamburguesa de siempre. Todos en sus países ya la conocen. Lo que sí es novedad es la Coca-Cola Frappé. Ay Dios, ¿cómo sabrá esto? Mira cómo luce. Aquí abajo tiene color como de café americano. Luego mucha espuma hasta acá arriba. Y en el borde se ve como otro marroncito entre claro y oscuro. Yo esto lo pedí tamaño pequeño, small, porque es nada más para probar, poquito porque es bendito. Yo asumo que esto, mira la textura. Sí, es como de lo que venden en 7-Eleven. Es como la textura de un Slurp. Wow, ¿será que se mezcla? Ok, vamos a probar esto. Pues obviamente sabe a Coca-Cola, pero bueno, no sé, creo que no me gusta. No, sabe a remedio, no les puedo explicar, es raro, es como un sabor de Coca-Cola, pero como si se hubiera dañado. Ok, voy a comer y exploramos. Oigan, yo vi un hack en estos días en TikTok, que es poner las papitas fritas acá, la hamburguesa acá y metes el refresco por aquí. Pero es que esta caja no tiene huequito. A ver si se le puede hacer. Mira, y lo pones aquí y comes así. No, eso no va a trabajar. Esto no va a funcionar para nada. Lo que voy a hacer es un desastre con la hamburguesa. Pero bueno, comamos nuestro Big Mac. No, olvídalo. Vamos a sacar esto de aquí. Ok, ahorita lo que voy a hacer es meterle un mordisco al Speedy, porque esta carne que está acá es lo que representa el muñequito que era la primera mascota de McDonald's.
Wow. El sabor de McDonald's, y yo creo que lo que caracteriza esta comida hoy día, que ya no es tanto como la rapidez, aunque sigue siendo rápida, sino que es un sabor que encuentras en cualquier parte del mundo. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando he estado viajando en China o en Japón y ya pasamos muchos días y nos cansamos de esa comida que para nosotros es totalmente diferente porque es otro mundo, vamos a McDonald's y tenemos el mismo sabor y sabemos que eso nunca va a fallar. Entonces yo creo que el valor de esta marca ha ido evolucionando de ese momento en que comenzó este restaurante en 1953, cuyo valor era comida muy rápida. Hoy día para mí el valor es comida con el mismo sabor siempre, en cualquier parte del mundo. No sé ustedes qué opinan, pero me gustaría saberlo, así que déjenmelo en los comentarios. Por aquí me quedan papitas, pero esto es papola mañana, no, para más tarde. Vamos a guardarlas aquí para explorar este pequeño museo de McDonald's. Yo creo que lo que más me gusta es este comienzo. Mira, aquí está el lindo, el hermoso Mr. Speedy. Luego en esta zona tenemos, mira, platos. Esto lo tendría mi mamá en la sala de mi casa porque ella colecciona platos. Ah, por cierto, aquí adentro puedes estar sin máscara porque en Los Ángeles ya puedes estar sin máscara. Es raro, yo les confieso que me siento así como extraña, pero bueno, ya podemos estar sin mascarilla. Así que hablando de antigüedades, sigamos viendo por acá lo que tenemos. Mira, hay platos de olimpiadas, referentes a las olimpiadas de Estados Unidos. Por aquí tenemos un vasito y un jarrito de McDonald's que dice Mac Tonight. Oh, mira, por acá tenemos un cuadro en ruso. Yo no seguí mi curso de ruso porque rasparon a los del salón y no abrieron el segundo nivel, pero ahí dice Dabro Bosharrosa. Ruso es muy difícil, olvídenlo. Pines de todos los países. Esto es una edición limitada de pines conmemorativos del crecimiento de McDonald's entre 1955 y 1985. Por acá tenemos una franela, una playera, una t-shirt. Este McDonald's específicamente que está aquí en Downey, California. Wow, con esos autos que en esa época debió haber sido lo máximo tener. Y adentro tenemos a nuestra amiga María y a nuestro amigo Juan, que nos están luciendo los hermosos uniformes que vestían los empleados de McDonald's en los años 50. Muy bonito, ¿verdad? Bueno, esto ya lo vimos cuando entramos, los muñequitos. Por aquí tenemos los carros. ¡Wow! Mira qué lindos. ¿Será que alguna vez eso vino con la cajita feliz? Yo recuerdo alguna vez haber visto Hot Wheels con la cajita feliz. Y por aquí tenemos otro Speedy, mira. Ay, a mí me encantaría tener un Speedy. Yo creo que si alguien de McDonald's ve este video, los directivos, por favor, saquen juguetes para la cajita feliz como en una edición especial de los años 50 y que venga Speedy. Podemos tener a Speedy así como en todas las presentaciones, bravo, feliz, no sé, comiendo hamburguesas, comiendo papitas. Piénsalo, buena idea. Nos vamos para acá que yo creo que, no sé qué es esto, vamos a explorar, pero mira qué lindas estas puertas. Con el logo de McDonald's. Bueno, al entrar, wow, tenemos cuadros que nos van contando la historia de esta franquicia. Ah, por acá tenemos el Multimixer, que esto fue cuando ellos introdujeron el shake. Este fue otro momento importante en la historia de la marca. Ustedes pues búsquenlo ahí en Google, en internet. Pero sí, cuando ellos introdujeron los milkshakes se hicieron también muy populares. Y mira qué lindos los vasos que utilizaban. Wow, estaría súper cool que algún día pues McDonald's sacara todo como era antes. ¿Te imaginas? La bolsita con el Speedy, los vasos así, increíble. De hecho, aquí adentro hay un cuadro donde podemos ver a todos los empleados trabajando con lo que ellos inventaron, el Speedy Service System. Más cuadros que tenemos por acá. Mac Tonight, la verdad es que no sé qué significa esto, pero aquí nos lo dice. Mira, en 1986 se introdujo Mac Tonight en Los Ángeles TV por los operadores de McDonald's del sur de California. Ellos diseñaron esto para promover la cena como una ocasión en la cual visitar McDonald's. Así que a mediados de los 90 lo introdujeron en televisión nacional. ¡Wow! O sea que esta lunita supongo que también forma parte alguna vez como de los personajes de McDonald's. Pero el más importante yo creo que es Ronald McDonald, que llegó un poquito antes del año 70, a finales de 1960, y desde entonces ha estado con nosotros. Hay mucha gente que ama a los payasos y hay mucha gente que los odia. Tú que me estás viendo, ¿cuál de los dos grupos eres?
¿Los amas o los odias? Déjamelo en los comentarios. Nos vamos ya del museo, me despido de Ronald. Chao, my friend. Espero volver pronto a California para verte. Definitivamente, si algún día están por estos lados de Estados Unidos, vengan, no se lo pueden perder, es súper lindo. Esto es como viajar en el tiempo. Y pues desde aquí yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, déjame tu like. Comenta qué te pareció, si vendrías, qué te fascina de la historia de McDonald's, qué probarías o cómo son en tus países. Suscríbete al canal si no lo has hecho y por favor dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publico un nuevo video, que en la primera media hora siempre estoy atenta a responder todos sus comentarios. ¡Mua! Me despido con mis besitos y con los de Speedy también, que está por allá arriba. ¡Chao!